Por otro lado, me da gusto saludar, está aquí en el estudio Fabriz Salamanca, él es el presidente de la Comisión de Fabricantes de Fórmulas Infantiles, la Canilec. Ayer firmaron un acuerdo, obviamente, entre la Canilec y la COFEPRIS, entre el gobierno y el sector privado, justamente para establecer los mejores estándares, vigilancia, etcétera, en el tema de la leche para niños. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fabriz. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿En qué consiste lo que ayer celebraron, que finalmente pues permitirá, digamos, tener todavía mayor regulación en este importante producto que es básico, obviamente, para los bebés? Sí, pues ayer se presentó el primer reporte de resultados del Código de Ética, Transparencia y Buenas Prácticas en materia de promoción de los sucedáneos de la leche materna. Este código, este instrumento fue suscrito a finales del año pasado por toda la industria que fabrica fórmulas infantiles en México, con el objeto de que todas nuestras actividades de promoción y comercialización de las fórmulas estén bajo los estándares más éticos. ¿Qué implica esto? Implica que en la labor que hacemos en los hospitales, en los consultorios, en los puntos de venta, nos apeguemos a los estándares internacionales en la materia. Obviamente con la supervisión de la COFEPRIS como entidad regulatoria, y lo que vimos en el resultado de estos primeros 6 meses de vigencia es que se ha dado un cumplimiento pues bastante generalizado. Se hizo un muestreo en hospitales, consultorios y puntos de venta de cadenas de farmacia, autoservicios, y estamos muy contentos con los resultados de que demuestra que esta manera o esta vía de autorregulación puede dar frutos y es eficaz para regular estas prácticas. ¿Qué ocurría antes o digamos cuál es la diferencia y cuáles son estos estándares? ¿En qué se reflejan? Hay que recordar por qué es importante el tema. El tema es importante porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que durante los primeros 6 meses de vida de los bebés se practique la lactancia materna exclusiva y que ésta se prolongue hasta bien entrado el año de vida del bebé. Entonces, en base a estas recomendaciones y viendo, digamos, cuál es la prevalencia de la lactancia materna en México, que es relativamente baja, donde pues más o menos una tercera parte de las madres sí hacen esta práctica de lactancia exclusiva, pues quisimos dar de nuestro lado como industria fabricante de fórmulas y evitar, por ejemplo, en esos primeros 2 meses cualquier contacto con la madre, no hacer ningún tipo de publicidad, ni promoción, ni descuento en los puntos de venta, eliminar la muestra médica gratuita a los profesionales de la salud, que entendemos que era una práctica que podía actuar en detrimento de la propia lactancia materna exclusiva. Esos son los tipos de medida que implementamos y que ayer se dio este reporte que hay un cumplimiento generalizado. Ahora, ¿cómo está México en esta materia, digamos, en la lactancia materna como uno de los objetivos? Porque además en estos días se cumple, ¿no? Se está celebrando, se hace un, digamos, pues un diagnóstico de cómo va el país. Como ya mencionabas, en México quizás no estamos tan bien como deberíamos. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues mira, te diría que hoy, como bien comentas, inicia la Semana Mundial de la Lactancia, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y México, en los datos que se tienen de la última encuesta nacional de salud, la de medio camino que se hizo, que se levantó el año pasado, ha habido una mejoría, es decir, de haber tenido niveles del 18% de lactancia materna exclusiva estos primeros 6 meses, pues aumentó a niveles por encima del 30%, entonces una buena noticia, es decir, creemos que el gobierno federal, la industria, la sociedad civil ha dado buenos pasos para que esto se incremente, pero no es suficiente. Si vemos el mercado en México, no solamente están las madres que no están dando lactancia materna exclusiva, sino aquellas que tampoco utilizan sucedáneos de la leche materna. Los sucedáneos de la leche materna, hay que recordarlo, son los alimentos más regulados de todo el mundo y de toda la industria de alimentos, porque toda la composición, ingredientes, cómo se formulan, está regulado en una norma que emite la propia Secretaría de Salud. Pues algo que es alarmante es que muchas de las mamás están utilizando otros alimentos que pues no son los adecuados en los primeros meses de vida. Entonces tenemos que incrementar pues la información que llega a los pediatras, a los médicos y sobre todo a las madres de que la lactancia materna exclusiva es el estándar de oro de la nutrición y que tiene pues un impacto importantísimo en el desarrollo de los niños. Para su desarrollo futuro, pues impacta en el desarrollo inmunológico, en el desarrollo neurológico, incluso en el desarrollo emocional. Entonces es una prioridad, digamos, de la agenda de salud pública para nuestro país. ¿Y tiene que ver con un tema de poder adquisitivo o es mucho más el énfasis de información, como ya lo dices?
Pues mira, si ves la encuesta nacional de salud, las respuestas que dan las madres de niños en edad de lactancia van más relacionadas con la falta de información, es decir, dejan de lactar porque piensan que no les baja la leche o porque piensan que el niño no se llena o no se alimenta suficientemente o por razones estéticas, incluso laborales. Es decir, hay una serie de cuestiones alrededor de la lactancia que implican un marco que sea un marco de fomento, es decir, cómo culturalmente ayudamos a que las mamás puedan llegar a estos 6 meses de lactancia materna exclusiva. Obviamente que el tema del entorno laboral influye muchísimo, claro. Por eso esta política, digamos que en lugares públicos de trabajo, en lugares privados existan lactarios, que existan bancos de leche, es decir, hay una serie de medidas que ha impulsado el sector público, pero que también ha acompañado el sector privado, que acompañan a que el marco fomente la lactancia. Creo que vamos por buen camino, pero estamos muy lejos de sentirnos satisfechos con las cifras que se presentan. Sí, es un reto a nivel mundial, tiene que ver con muchos factores, como ya decías, en el sector privado y en el ámbito laboral, pues el generar la infraestructura adecuada, ¿no? Es decir, que haya salas de lactancia, pero sobre todo también tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Que permisivamente sea bien visto, porque también eso puede ser un estigma para muchas mujeres. Ahora, México como mercado en los océanos de la leche infantil en esta etapa, ¿cómo se ubica? Porque somos un país pues todavía relativamente joven, demográficamente significativo, pero que ya vamos, digamos, con una menor tasa de fertilidad. Pues sí, mira, te diría que en términos de volumen, es decir, de la cantidad de fórmulas infantiles que se venden en el mercado, es un mercado que ha estado estable en los últimos 10 años, es decir, con variaciones mínimas en términos de volumen, un crecimiento en valor de alrededor del 2 al 3%, es decir, está bastante estabilizado el mercado, pero México es una plataforma muy importante al resto del mundo. Desde México exportamos a 17 países, es decir, hay una planta instalada de manufactura de fórmulas infantiles y pues, podemos decir que el 50% de las fórmulas infantiles que se consumen a nivel latinoamericano se generan en México. Aparte de eso hay una inversión importantísima en investigación y desarrollo de nuevos productos, porque no olvidemos que parte de lo que desarrollamos son fórmulas infantiles para necesidades especiales de nutrición, es decir, cuando el lactante tiene algún padecimiento específico, que puede variar desde pues, un reflujo, una intolerancia alimentaria, una alergia grave, entonces es como diseñamos productos que atiendan a esas necesidades médicas específicas y pues se requiere de mucha inversión en términos de investigación. Entonces te diría que México tiene una industria muy saludable y como lo señaló ayer en el evento el secretario de Salud, el doctor Narro, debemos de equilibrar cómo salvaguardamos, protegemos la lactancia materna en México, pero como también la industria de sucedáneos de la leche materna es una industria saludable que permite que la lactancia se desarrolle en los primeros meses de vida, pero que también permite dar productos y alternativas saludables, inocuas, seguras, para que los profesionales de la salud los puedan utilizar. Y esto que mencionas, México como plataforma de producción, es importante también en tanto la depresión del tipo de cambio, que no se trasladen aumentos de precios, ¿no? Porque si produces localmente, teóricamente tendrían que seguir siendo precios relativamente competitivos y sobre todo también hacia el resto de la región, ¿no? Así es, el año, como en muchas industrias, inició muy complicado en términos de el incremento, digamos, de costos para todas las industrias que hacemos manufactura en México. Afortunadamente los precios se han ido estabilizando y estamos confiados en que va a seguir siendo un mercado muy competitivo y que pues México tiene todas las condiciones para seguir siendo pues una plataforma de desarrollo para esta industria. En términos del peso que tenemos ya, esta industria pesa el 17,8% de todo el PIB del sector lácteo. Es decir, estamos llegando casi a niveles del 20% de toda la industria que procesa o produce lácteos y todos sus derivados. Entonces, es una industria potente que debemos de proteger porque genera empleos. Estamos a niveles de 18,000 empleos en México de manera directa, entonces creo que se pueden combinar lo mejor de dos mundos, es decir, cómo somos aliados de una política de salud, que la idea de presentar
ayer esta estrategia pues va alineada a eso, pero también que sea una industria saludable. Por supuesto. Por último, preguntarte, Fabriz, con respecto a la renegociación del Telecán, ¿hay algún tema de la industria, particularmente los sucedáneos de la leche, que sea un punto o prácticamente exportamos más hacia América Latina? A ver, con los Estados Unidos y con Canadá, con nuestros socios comerciales, pues hay mucho intercambio de fórmulas, sobre todo de las que vienen importadas, digamos. Claro. Entonces, no creemos o no vemos riesgos grandes de que los Estados Unidos o Canadá quisiera cerrar los mercados. Nosotros, nuestra apuesta es que los acuerdos de libre comercio pues han permitido precisamente esto de que haya opciones para el consumidor de fórmulas nacionales o importadas y que ese intercambio se haga pues con los menores costos de transacción posibles. Entonces esperemos que nuestro sector sea un sector que los acuerdos que se alcancen en la renegociación pues impacten positivamente a seguir desarrollándolo, porque hay que decirlo, somos muy complementarios, Canadá, Estados Unidos y México, en el sector lácteo en términos generales, pero también en los alimentos nutricionales somos mercados complementarios que pueden seguir fortaleciéndose. Y que se mantenga, porque había ciertas fricciones, sobre todo entre Estados Unidos y Canadá en el sector, que los estadounidenses no están contentos con los canadienses, pero bueno, ese será un tema que ojalá no nos incida de manera colateral, daño colateral en la renegociación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Vamos.